Hola, es un gusto tenerte en nuestro canal. El vídeo de hoy hablamos de la fuerza gravitacional más comúnmente conocida como peso, que es la fuerza que se genera sobre un cuerpo con determinada masa al ser atraído por la gravedad del cuerpo celeste sobre el que se encuentre. En el vídeo anterior ya vimos un ejemplo de cómo varía el peso manteniendo la masa constante. Ahora veremos la situación al revés en otro ejemplo, es decir, veremos cómo cambia el valor de su masa a medida que cambie la gravedad, manteniéndose el peso siempre constante e invariable. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase donde continuaremos con el tema de peso o fuerza gravitacional. Recordemos que en el video anterior, en la primera parte, nosotros vimos de dónde salía el peso, que no era ni más ni menos que una extensión de la segunda ley de Newton, para aplicar en un plano vertical, ¿sí? Y después vimos varios ejemplos en los cuales nosotros lo que hacíamos era simplemente venir y mantener la masa constante, ¿sí? Y ver cómo, a medida que cambiamos de planeta, si la misma masa de un astronauta, por ejemplo, iba cambiando su peso. ¿Está bien? Todo eso lo vimos en el video anterior. Así que, si no lo viste, te sugiero que lo veas antes para poder seguir con este video. Abajo en la descripción de este mismo video te dejo el link de ese otro para que puedas verlo, ¿sí? En este video, ahora lo que vamos a ver es al revés de lo que hicimos en el video anterior, ¿sí? En el video anterior dejamos la masa siempre constante e invariable. En este caso vamos a ver qué pasa con el peso, lo dejamos constante e invariable. ¿Está bien? Bueno, primero que nada, antes de empezar con eso, ¿sí? Quiero mostrarte de que, como dijimos acá anteriormente, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Nosotros obtuvimos en el video anterior lo que es la ecuación de peso a través de la segunda ley de Newton, ¿sí? En videos anteriores también, que abajo te los dejo en el link, si vos bien recordás, nosotros utilizamos el triángulo de la triple restricción para la segunda ley de Newton en lo que es la relación de masa, fuerza y aceleración. ¿Está bien? En este video, ¿sí? Nosotros vamos a ver también que esa relación se mantiene para lo que es peso, masa y gravedad. ¿Por qué? Y bueno, porque recuerda de que nosotros lo que hicimos acá fue obtener justamente de esa relación fuerza, masa y aceleración, obtuvimos la relación peso, masa, gravedad. Por lo tanto, solamente cambiando las letras, ¿sí? Era la misma ley, solamente que aplicada en un plano horizontal en un caso y vertical en el otro. ¿Está bien? Por lo tanto, yo puedo ir, ¿sí?, al triángulo de triple restricción y reemplazar fuerza, masa y aceleración por peso, masa y gravedad. ¿Para qué? Porque necesito ver lo siguiente, ¿sí? Ahí está. Nosotros decíamos en este triángulo, ¿sí?, cuyo video te dejo abajo también en la descripción de este mismo video para que puedas verlo, para que veas cómo funciona, de que si nosotros mantenemos uno de los lados constantes, los otros dos van a variar conforme, ¿sí?, a mantener ese lado constante. ¿Está bien? Lo que yo quiero mostrarte acá es que, como dije recién, si yo voy a cambiar la aceleración, la fuerza y la masa, ¿sí?, como te acabo de decir acá, la fuerza, masa y aceleración, por todo esto que nosotros vimos acá, lo voy a cambiar por peso, masa y gravedad, ¿sí? La fuerza la voy a cambiar por peso, la aceleración la voy a cambiar por gravedad y masa sigue siendo masa. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer acá. La aceleración que está acá, ahí la voy a cambiar entonces por gravedad, ¿sí? La fuerza la voy a cambiar por peso y la masa sigue siendo masa. ¿Está bien? Entonces, en el primer ejemplo del video anterior, nosotros vimos de que manteníamos, como dijimos recién, la masa constante. ¿Está bien? Obviamente, a medida que íbamos cambiando la gravedad en cada uno de todos estos planetas, como ves vos, estás viendo acá, nosotros teníamos distintos pesos. Bueno, eso también se puede ver en el triángulo de triple restricción,
este lado, que se está viendo acá, ¿sí? El de la masa lo vamos a dejar constante, no va a cambiar ese lado, no va a cambiar su largo, ¿sí? Por lo tanto, entonces nosotros vamos a venir, ¿sí? Y cambiar este otro lado, ¿sí? Ahí está, ¿ven? El triángulo de triple restricción me dice, ven, el lado masa no cambia, siempre tiene el mismo largo, ¿sí? Pero, si yo, a partir de este punto, ¿sí? Disminuyo la gravedad del planeta en el que sea donde yo esté, obviamente su peso va a disminuir, ¿ven? Se hacen más cortos los lados. El lado de gravedad se hace más corto y el lado de peso se hace más corto. Por el contrario, si yo voy a un planeta que tiene mucha más gravedad en el que yo estaba parado inicialmente, el lado de gravedad aumenta, ¿sí? Por lo tanto, el lado peso también tiene que aumentar. Eso es lo que nosotros vimos en el video anterior, que justamente acá, como verás, te lo mostré con una serie de ejemplos. ¿Está bien? ¿Sí? Veíamos de que para la misma masa, a medida que la gravedad del planeta aumentaba o disminuía, el peso aumentaba o disminuía de la misma masa del mismo astronauta. ¿Sí? Eso es lo que yo te estoy mostrando acá en el triángulo de triple restricción. ¿Ven? Suponiendo que hay ese triángulo inicial, yo estoy, por ejemplo, en la Tierra. ¿Está bien? ¿Ven? Yo tengo la masa de 120 kilogramos del astronauta, ¿sí? La gravedad de la Tierra y el peso en la Tierra. ¿Está bien? Bueno, supongamos ahora de que yo me voy a la Luna, donde vimos anteriormente de que había mucha menos gravedad. El lado de gravedad se va a hacer más chico, ¿ven? Se hace más chico. Por lo tanto, el peso de la misma persona, del mismo astronauta, es más chico. El lado, ¿por qué? Porque ese lado peso es más chico, ¿ven? ¿Sí? Por el contrario, si yo estoy acá en la Tierra y ahora me voy, por ejemplo, a Júpiter, donde era bastante más grande la gravedad, ¿ven? El lado de gravedad aumenta, por lo tanto su peso también tiene que aumentar. Siempre para la misma masa, ¿ven? La masa no cambia, siguen siendo los 120 kilos de astronauta. ¿Está bien? Entonces, esto a mí me sirve para ver de que si yo mantengo la masa, ¿sí? La gravedad, si disminuye, disminuye el peso. Pero si aumenta, aumenta el peso. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a analizar son otros ejemplos a partir de este triángulo, en los cuales yo voy a mantener el peso, ¿sí? Y en todo caso van a variar los otros dos. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo mantengo el peso, como les dije, este de acá, ¿sí? Por lo tanto, tiene que variar la gravedad y la masa. De la misma forma en la que vimos que funciona este triángulo, ¿sí? Sin embargo, para este último caso, ¿sí? En el que yo mantengo el peso constante sin variarlo, no se va a cumplir esto, ¿sí? No se va a cumplir de que a mayor gravedad, mayor masa, y a menor gravedad, menor masa. ¿Por qué? Bueno, vamos a recordar por qué. Si volvemos nosotros a nuestro esquema anterior, donde nosotros explicamos en un video anterior la relación entre fuerza, masa y aceleración, ¿sí? Te dejo abajo el link de este video para que puedas verlo también. Nosotros estudiamos esas tres relaciones, dejando siempre un lado constante y variando los otros dos, ¿sí? Pero cuando llegamos, ¿sí? Al caso en donde nosotros mantenemos la fuerza constante, ¿sí? ¿Ves? La restricción es la fuerza constante. Para nosotros poder decir de que se cumpla esto y que la aceleración varíe por alguna causa ajena a la masa o a la fuerza, tuvimos que hacer una pequeña trampita, si se puede decir, que es una modificación que no hicimos ni en el caso en que mantuvimos la aceleración constante, ni en el caso en que mantuvimos la masa constante. ¿Qué hicimos nosotros en este caso para poder explicar esta relación? Tuvimos que cambiar el camino, ¿ven? Lo analizamos en subida y lo analizamos en bajada. Eso te lo explico bien en ese video. ¿Está bien? ¿Por qué? Fíjate que cuando yo mantuve la masa constante, no tuve ningún problema, ¿sí? El camino, fíjate, quedó horizontal siempre, ¿sí? Cuando yo mantuve la aceleración constante, ¿sí? Tampoco tuve ese problema, ¿sí? Pero cuando yo mantuve la fuerza constante, vos fíjate que yo tuve que analizar entonces una razón tal que, sin cambiar la fuerza, al aumentar la masa, aumente de por sí sola la aceleración, sin cambiar la fuerza. O sea, la única forma en la que la aceleración cambie por sí sola tiene que ser en una subida, en una bajada. ¿Está bien? Como bien explico en ese video, ¿sí? Obviamente, fíjate que si la aceleración se aumenta por sí sola en una bajada, ¿sí? O si la aceleración se disminuye por sí sola en una subida, yo voy a obtener distintos valores de aceleración. ¿Qué quiere decir?
de que en realidad en el plano horizontal, ¿sí? En el plano horizontal, la aceleración puede tomar cualquier valor. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede valer 1 metro por segundo cuadrado, puede valer 10 metros por segundo cuadrado, puede tomar cualquier valor, cualquier número entero, cualquier número decimal, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? La gravedad ya está fija por cada planeta. Por lo tanto, yo no puedo mediante algún artilugio, como dice acá, ¿sí? Cambiar el camino, porque la gravedad va a seguir valiendo lo mismo. ¿Yo por qué cambié el camino acá? Que te vuelvo a repetir. Porque cambiando este camino, yo cambio la aceleración horizontal. ¿Está bien? Que es lo que nosotros vimos acá. ¿Sí? Fíjate, la aceleración horizontal. Yo como la cambio, y bueno, esta va a cambiar, así cambia la pendiente esta, va para arriba o va para abajo. Pero cuando yo la aceleración la veo vertical, que es la gravedad, no importa si yo cambio el camino o no, la gravedad va a ser siempre la misma. Por lo tanto, yo en este caso no puedo aplicar ningún artilugio matemático, ¿sí? Para que la gravedad cambie por sí mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá, a ver, en este triángulo de la triple restricción, ¿qué estamos analizando? Peso, gravedad y masa, que antes era fuerza, aceleración y masa, ¿se entiende? Entonces este lado de gravedad, ahora yo no lo puedo cambiar haciendo una trapita o un artilugio, por así decirle, como hice acá. ¿Está bien? Porque en una subida y en una bajada, por más que yo evalúe el plano vertical, la gravedad no cambia. ¿Está bien? Entonces, si no cambia, entonces yo no puedo decir de que a mayor peso, mayor masa. ¿Sí? Tampoco puedo decir de que a menor gravedad, menor masa. Este es el único vértice del triángulo que no se cumple. ¿Está bien? Es el único vértice del triángulo que no se cumple. Este otro vértice sí se cumple. Y este otro vértice, como te mostré recién, sí se cumple. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué se cumplen dos vértices y por qué el otro no? Bueno, acá hay una condición que se llama proporcionalidad, ¿sí? Que en realidad es la proporcionalidad, se explica mediante las matemáticas, y nosotros lo analizamos en un video más adelante, cuando veamos un poco más a fondo la proporcionalidad en la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Lo vas a encontrar adelante de esta playlist. En un par de videos más adelante vas a encontrar esta explicación de proporcionalidad, ¿sí? La idea ahora es que vos veas entonces, te voy a mostrar mediante cálculos, por qué cuando yo dejo el peso constante, a mí me va a ocurrir que en realidad de que a mayor gravedad va a ser menor masa y viceversa. ¿Está bien? Yo lo que voy a hacer en los videos, ahora en los ejemplos que te quiero mostrar a continuación, ¿sí? Yo voy a mantener este peso constante, ¿sí? Pero te voy a mostrar en realidad, ¿sí? De que a medida que aumenta la gravedad, ¿sí? La masa debe disminuir. ¿Pero para qué? Para mantener el mismo peso, ve que el lado peso no cambia. Me quedaría así. O al revés, ¿sí? Si yo aumento la masa, ¿sí? La gravedad debería disminuir. ¿Está bien? Es el único vértice, ¿ve? Que no se cumple, en el cual el triángulo se me rompe. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque yo no puedo hacer un artilugio matemático, un artilugio, un cambio, como hice al mostrarte la relación fuerza-masa de aceleración horizontal. ¿Sí? Porque acá el artilugio que yo hice fue cambiar el sentido del piso. ¿Sí? La pendiente. Yo cambié la pendiente. Es la única forma en la que yo tenía para explicarte de que si yo mantengo la misma fuerza, la aceleración cambia por sí sola. Por sí sola. Siempre haciendo la misma fuerza F. ¿Sí? Siempre haciendo la misma fuerza F. La única forma. A ver, si yo no cambio la fuerza, no cambio la aceleración. Pero la única forma que si yo mantengo la F y la aceleración cambie por sí sola es al cambiar la pendiente. En una subida o una bajada. Este artilugio yo no lo puedo aplicar con la gravedad porque la gravedad es la misma siempre en el planeta. Entonces no puedo hacer ningún artilugio. Vamos a analizar entonces este vértice. Yo te voy a mostrar cómo para un mismo valor de peso, ¿sí? Vamos a probar en distintos planetas, o sea, en distintas gravedades, cómo me tendría que dar la masa entonces. ¿Sí? Pasemos entonces a nuestro ejemplo numérico. Voy a copiar entonces esto mismo.
¿sí? Es para dejarlo acá limpio. Y la tabla. Ahí está. Bueno. ¿Qué dijimos recién? Vamos a dejarlo bien alineado para dejarlo. El peso va a tener que ser el mismo. ¿Sí? Entonces, suponiendo de que el peso, ¿sí?, de este astronauta lo habíamos calculado para el planeta Tierra, para 120 kilogramos. En el video anterior lo habíamos calculado como, acá está, este de acá, ¿sí? 98 newton. No, perdón, ese es el 10 kilos de una piedra. Acá está. Este de acá lo habíamos calculado como el peso en la Tierra como 1176 newton. Ese va a ser el valor que yo voy a usar invariable para esto. ¿Está bien? O sea que esto me tiene que dar igual a 1176 newton. Ahí está. Bueno, en este caso, en el caso anterior, nosotros, ¿qué hacíamos? Entrábamos con un valor de masa, ¿sí?, que eran los 120 kilogramos del astronauta, lo multiplicamos por un valor de gravedad y así obteníamos lo que era el peso. Es decir, nuestra salida era el peso, por eso nosotros multiplicábamos. Pero ahora tengo que venir acá y despejarle esta masa. ¿Sí? ¿Se entiende? Mi salida acá era el peso, por eso estaba solo ahí de ese lado. Yo lo que tengo que hacer ahora es dejar solo, despejado, la masa. ¿Sí? Por lo tanto, la gravedad, ven que está multiplicando acá, va a pasar por la matemática que nos dice que va a pasar por el otro lado, por lo tanto, dividiendo. ¿Está bien? Eso es lo que yo voy a hacer para poder hacer este ejemplo. Primero voy a borrar todas estas líneas que me quedaron acá para que no me confunda. Ahí está. ¿Sí? Si la gravedad está multiplicando la masa, hacia el otro lado de la igualdad, por lo tanto, va a pasar dividiendo. ¿Está bien? Entonces, al peso yo lo divido por la gravedad de cada planeta y me va a decir la masa, ¿sí?, que yo voy a necesitar mandar para que se siga manteniendo el mismo peso. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea que acá en realidad nuestro dato de entrada es este de ahí, 1176, ¿sí? El peso. Ese va a ser nuestro dato invariable entonces. ¿Está bien? Que como te dije recién, ese lo sacamos justamente de el astronauta que está parado. Ahí está. Del peso del astronauta en el planeta Tierra, que está en el video anterior. ¿Sí? El link lo tenés abajo. Ahí está. Lo voy a copiar para que veas que esta es nuestra referencia. ¿Qué quiere decir referencia? Que desde acá vamos a partir. ¿Está bien? Ahí está. Bueno. Ahora, si yo quiero mantener el mismo peso de 1176 newton en todos los planetas, como tienen gravedades distintas, yo no puedo mandar el mismo astronauta. ¿Se entiende? Yo voy a tener que mandar algo que tenga menos masa. ¿Sí? Bueno. Si nosotros hacemos, fíjense, esta cuenta para el planeta Tierra, ¿sí?, vamos a hacer la primera cuenta, planeta Tierra, nos tendría que dar la masa, ¿sí?, del astronauta. Planetas, ¿sí? Primero. En la Tierra. ¿Está bien? Bueno, acá lo que yo te estoy diciendo, que entonces vamos a hacer la masa igual al peso dividida la gravedad. ¿Está bien? Para el caso del planeta Tierra. Entonces el peso, como yo te digo, va a ser siempre el mismo porque lo mantenemos constante, 1176 newton, ¿sí? Y a eso lo vamos a dividir la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra, como nosotros ya sabemos, un dato, ¿sí? Y está acá, como bien se puede ver en la tablita, vale 9,8 metros sobre segundo.
Entonces yo voy a venir y lo voy a dividir por este valor. ¿Está bien? Vamos a colocarlo acá. Dividido. Me quedó medio chiquito. Ahí está. Dividido 9,8 metros sobre segundo. Es decir, vamos a seguir con las flechitas. ¿Sí? Yo estoy usando la gravedad de la Tierra. Bueno, perfecto. Entonces ya acá hago la cuenta. Me vengo a mi calculadora. ¿Sí? Hago 1176 dividido 9,8 y me da 120. ¿Ven? Esos 120 no son ni más ni menos que la masa inicial que tenía el astronauta. ¿Se ve? ¿Está bien? Ahí está. Entonces me está diciendo, che, mira, si vos querés enviar un peso de 1176 newton a la Tierra, tenés que enviar algo o alguien que tenga 120 kilogramos de masa. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Bueno, vamos a anotar nuestro resultado y vamos a dejarlo acá. 120 kilogramos. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo, como hicimos el anterior. En este caso nosotros lo utilizamos con el de la Luna. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a aplicar nuestra fórmula de vuelta. ¿Está bien? Vamos a poner entonces de que la masa va a ser igual a ¿qué? Al peso que dijimos que vamos a mantener el mismo. ¿Sí? Dividido, ¿qué ahora? Y bueno, la gravedad de la Luna. ¿Sí? ¿Cuánto es la gravedad de la Luna? A ver. Acá lo tenemos. Lo tenemos en el ejemplo anterior. Que nosotros ya sabíamos de que la gravedad de la Luna, que en realidad estaba en la guía que nosotros estamos estudiando. Acá está. Es 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Vamos a poner entonces acá la gravedad. 1,62. Valor con su unidad. Nunca tiene que faltar ninguno de los dos. Si coloco el valor, siempre tengo que colocar la unidad. ¿Por qué? Porque yo sé que después esto, ¿sí?, se me transforma en kilogramos. Esto lo mismo cuando analizamos fuerzas. Está ese video también. ¿Sí? Me voy entonces a mi calculadora. Borro. Y coloco 1176. Entonces, dividido 1,62. Me da 725,92. Vamos a redondear a 2 decimales. ¿Sí? Todo en física lo redondeamos a 2 decimales. En función del criterio de cifra significativa que utilicemos. ¿Sí? Pero para este ejemplo en cuestión, vamos a redondear a 2 decimales. Es 5 el que sigue, por lo tanto vamos a dejarlo en 92. ¿Sí? 725,92. Voy a anotar acá. Entonces, igual a 7,92 kilogramos. Bueno, se observa acá, entonces, si yo voy a la Tierra, estoy en la Tierra en realidad, ¿no? Para mandar un peso de 176 newton, ¿sí?, tengo que mandar una masa de 120 kilogramos, un astronauta promedio. Pero si voy a la Luna, voy a robarme el dibujito de la Luna, que hicimos en el video anterior, ¿sí? Y lo voy a poner acá al lado. Ahora me está diciendo de que para yo mandar la misma cantidad de peso, o sea, para mandar la misma cantidad de 1176, me está diciendo, che, ya no tenés que mandar un astronauta. Tenés que mandar un montón de astronautas, ¿sí?, cuyo peso, cuya masa total sea 725. ¿Está bien? O sea que yo acá, ¿sí?, esto lo voy a borrar. Masa. Esto lo voy a borrar. Y voy a tener que poner entonces el 725. Y bueno, voy a tener que mandar varios astronautas. Por ejemplo, voy a mandar varios astronautas. Voy a mandar 7 que pesen ese total. Entonces voy a hacer ese total de 725,92. Lo voy a dividir por 7. Ahí está. Tengo que mandar entonces 7 astronautas de 103,7 kilogramos cada uno.
¿Está bien? Lo voy a anotar acá. Siete astronautas por 103,7 kilogramos. ¿Está bien? Eso me va a dar a mí, ¿sí? Los 725. Este 7, como le dije yo, 7 por 103, me va a dar a mí el total que yo quiero mandar. O sea que en realidad voy a tener que mandar 7 astronautas para la Luna. Ahí hay uno, acá hay otro, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los pongo en filita yo, pero bueno, me ha quedado chiquita la Luna y por eso. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar acá para que vean esta primera diferencia. Un solo astronauta, ¿sí?, de 120 kilogramos de masa, a mí me bastaba para que en la Tierra tenga 176 newton. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero mantener esos 176 newton, ¿sí?, por eso voy a copiar esto acá. Si yo quiero mantener esos 176 newton en la Luna, ¿ven? 176. A mí las cuentas me dicen de que yo tengo que mandar mucha más masa. ¿Por qué? Y porque es mucho menos la gravedad que allá. ¿Está bien? Entonces tengo que mandar 7 astronautas. Los 7 astronautas juntos, ¿sí?, me forman toda esa masa. Y toda esa masa junta me va a seguir manteniendo los 176 newton. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo que pasó acá es que nosotros tenemos una gravedad de 9,8 y bajó bastante a 1,62. Fíjense, acá está lo que yo les digo. Acá un solo astronauta de 120 kilogramos. ¿Está bien? Pero acá, ¿sí?, yo tengo que mandar astronautas más livianos para que el total sí va a ser más grande, pero para que el total me dé 176, 1176 newton. ¿Está bien? Bueno. Entonces, acá mando varios astronautas más livianos, ¿sí? Vamos a ver un tercer ejemplo. Nosotros en el video anterior lo vimos con lo que es, en este caso, 24 con Júpiter. Vamos a ver entonces qué pasaría acá con Júpiter. Ahí está. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar la masa, ¿sí? 1176 newton. Y ahora voy a dividirlo por la gravedad de Júpiter. ¿Está bien? La gravedad de Júpiter está en la tablita. Vamos a buscarla. Primero voy a borrar todo esto para que no nos confunda. Ahí está. La de Júpiter está acá, 24,76. Bueno, eso es lo que yo tengo que introducir acá, la gravedad. ¿Está bien? Vamos a ir acá entonces. Vamos a copiar y pegar esto. Ahí está. 24,76. Si yo voy a Júpiter, para mantener el mismo peso, entonces voy a mi calculadora, borro todo, ¿sí?, y le coloco 1176 dividido 24,76. Me está diciendo que tengo que mandar un astronauta de 47,49, ¿sí?, kilogramos. Voy a copiar eso. Tomo 2 decimales, como dije recién. Esto es igual a 47,49 kilogramos. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Voy a hacer entonces lo siguiente. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá, como para que veamos, así les muestro a ustedes, ¿sí? Voy a borrar entonces los valores iniciales. Quiero dibujar el planeta en realidad para que se vean la diferencia, ¿sí?
Este no va más. Ahí está. Bueno. Este de acá ya no es tierra. Vamos a borrarlo todo. Todo esto de Júpiter, que es rojo. Vamos a poner rojo. Uy, puse negro. Ah, acá. Ahí está. Y vamos a poner entonces Júpiter. Ahí está. Ahí está el astronauta parado en Júpiter. ¿Sí? Fíjense, yo mantengo el mismo peso, ¿ven? Que mantuve en la Luna, ¿sí? Y que mantuve en la Tierra. ¿Está bien? Pero ahora me está diciendo, che, si vos querés mantener ese mismo peso, ahora con esta gravedad, vos tenés que mandarme un astronauta bastante más liviano. ¿Está bien? Obviamente, a ver, para tener esa masa de 47,49 kilos, hay que, no sé, yo conozco, a ver, la gente que yo conozco por lo menos tiene que tener menos de 16 años, ¿no? Porque ya todos los adultos, digamos, ya somos bastante, tenemos bastante más masa, de 60, 70 para arriba, ¿no? Entonces es algo que tenemos que estar hablando de una persona de contextura física mucho más chica. ¿Por qué? Porque esto en realidad, como yo le estoy diciendo, para yo poder tener esa masa, este astronauta va a tener que ser bastante más chiquito, de contextura física, ¿sí? La contextura física que es tan chica, por ahí me puede llegar a dar una masa de 47,49 kilogramos. ¿Está bien? Ahí puedo garantizar yo de entonces. Si yo encuentro una persona cuya altura, cuya ancho, cuyo alto, las tres medidas de las tres dimensiones sean tales de que su masa total me dé 47,49 kilogramos, entonces yo la puedo mandar a Júpiter porque con su gravedad, ¿sí?, me va a seguir manteniendo en los 1176 newton que obtuve en la Luna con 7 astronautas y en la Tierra con uno solo. ¿Está bien? Entonces fíjense, la conclusión es que en la Tierra, ¿sí?, yo necesito, ¿sí?, una persona de una masa de 120 kilogramos. Pero para ir a la Luna, que es muchísimo menor la gravedad, necesito varios astronautas más livianos, varios, mientras que en Júpiter necesito un solo astronauta mucho más liviano. ¿Está bien? Acá necesitaba 7 más livianos, pero acá necesito uno solo mucho más liviano. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo se ve claro, lo que se quiere demostrar es que yo, para mantener siempre el mismo peso ahora, si yo quisiera mantener el mismo peso a cualquiera de las distintos planetas, lo que fuera, ¿sí?, voy a tener que mandar distintas masas. ¿Por qué voy a tener que mandar distintas masas? Porque lo que van a cambiar son las gravedades, ¿se entiende? La gravedad es un dato de cada planeta. Yo no puedo cambiar la gravedad, ¿sí?, en mis cuentas. En la segunda ley de Newton yo tenía acá la aceleración. La aceleración horizontal sí cambia, que tan rápido o no vaya uno desplazándose por la calle, por ejemplo. Pero acá en los planetas, cada uno tiene este valor fijo. Ese valor fijo sale de esta tabla y de otras tablas más grandes también, ¿sí? Cada cuerpo celeste en general, para no decir planeta, cada cuerpo celeste tiene su gravedad. Por lo tanto, tanto tanto la masa como el peso se van a adaptar a esa gravedad, ¿sí? En el ejemplo anterior vimos cómo el peso, ¿sí?, se adaptaba a un valor fijo de masa en cada planeta, ¿sí? ¿Está bien? El peso se adaptaba para la misma masa en cada planeta. Acá lo que nosotros estamos viendo es cómo la masa se adapta para el mismo peso en cada planeta. ¿Por qué? Porque nosotros ya anteriormente vimos, en el video anterior, la diferencia entre peso y masa, ¿sí? Ahí está. Vimos la diferencia entre peso y masa. Fíjate bien el video anterior, te lo recomiendo porque es muy importante saber esto. Entonces de ahí vienen los dos ejemplos. Ya que hay una gran diferencia entre peso y masa,
Entonces yo mostré dos ejemplos para que vean cómo va variando uno y cómo va variando el otro. ¿Está bien? Ya que el peso es distinto a la masa, entonces en el video anterior te mostré cómo el peso va cambiando a medida que dejo una masa constante en distintos planetas. Y ahora acá te estoy mostrando cómo la masa es la que va cambiando cuando el peso ahora es el constante en distintos planetas. ¿Está bien? De esta forma, ahora yo ya viendo, ya que viste los dos videos, la primera parte y la segunda parte, sabes la diferencia que hay entre peso y masa, sabes cómo cambia el peso, ¿sí? Mientras las otras dos se mantienen constantes, y sabes cómo va cambiando la masa ahora mientras las otras dos se mantienen constantes. Entonces, en este último ejemplo, nosotros vimos, ¿ven? Vamos a hacer la misma flechita que hicimos acá en el video anterior, ¿está bien? Vamos a hacer con azul las que iban el peso, que ahora el peso se mantiene constante, es este 1176, ¿sí? Fíjate cómo el 1176 lo coloqué acá, ¿sí? Ese 1176 lo coloqué acá, y ese 1176 lo coloqué acá también, ¿ven? Se mantuvo constante, no cambió, ¿sí? En el ejemplo anterior, como verás, lo que no cambiaba la masa, ¿ves? La flecha roja, ¿sí? Ahora lo que yo utilicé para cambiar fueron las gravedades, ¿sí? Lo que yo cambié fueron las gravedades. Tomé la gravedad de cada uno de los planetas, ¿ves? Fíjate, en el primero, acá tomé lo que es la Tierra, ¿sí? Lo coloqué acá abajo y ahí lo llevé a su correspondiente fórmula. ¿Está bien? En el segundo toma el de la Luna y lo coloqué abajo. En el tercero coloqué el de Júpiter, lo llevé acá abajo y de ahí terminó acá. ¿Está bien? Me han quedado bastante entrecruzadas las líneas, tengo que haberlo puesto más abajo. Si lo podemos dejar un poquitito más limpio, ordenado. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo abajo. Arriba. Ahí está. Vamos a hacer una línea divisoria bien grande, como para que se vea de que acá. Ahí está. De que son dos ejercicios distintos. Ahí está. Entonces, acá podemos colocar en el ejemplo que vimos en el video anterior, ¿sí? Lo que yo les acabo de decir recién en voz alta, ¿sí? Vamos a colocar entonces ejemplo 1. ¿Cómo cambia el peso, ¿sí? En distintos planetas? O sea que lo que cambia la gravedad en ese ahí, ¿sí? Para la misma masa. ¿Está bien? Eso es lo que estamos viendo en este ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí? En este otro ejemplo, estamos viendo cómo cambia la masa, ¿sí? Para que ustedes vean, copié lo mismo, pero lo voy a cambiar, ¿ven? La masa en distintos planetas para el mismo peso. ¿Ven? Al revés. Ahí está bastante claro en este otro ejemplo, ¿sí? Si yo lo dejo escrito, se puede ver bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá, en esa ecuación, como yo les dije, voy a traer, es más, voy a colocar acá abajo directamente. Así ya me queda bien hecha la tablita, ¿sí? La luna. Ahí está. 1,62. Y puedo hacer las mismas flechas que yo les hice recién en el otro video. Siempre su valor con su unidad, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, lo acomodé así para poder hacer las mismas flechas que se veían bien explicadas en el video anterior, ¿sí? Ahí está. Yo tengo mi fórmula, lo que yo les decía recién. ¿Ven? El peso es el mismo. Vamos a poner en azul, ¿sí? Este mismo peso yo lo aplico en todas las otras cuentas, fíjense. Lo llevo
lo llevo acá, ahí, ¿sí? Después lo llevo acá abajo, ¿sí? Y después lo llevo acá abajo. Ahí está. ¿Ven? El mismo peso, tal cual como dice el título del ejemplo. El mismo peso, yo lo usé en los 3 ejemplos, ¿sí? Ahora, como va a cambiar la masa, entonces voy a tener que cambiar la gravedad, ¿sí? En uno, la gravedad que usé yo es de la Tierra. Entonces acá abajo me vine al de la Tierra, ¿sí? Y ese valor, a su vez, lo mandé al denominador de la ecuación. ¿Está bien? Para el segundo ejemplo, ¿sí? Me vine a lo que es la Luna, ¿sí? Y ese valor, a su vez, lo mandé al denominador. Y para el tercer ejemplo, ¿sí? De la gravedad, me vine a lo que es Júpiter, acá, y de ahí me fui hasta el denominador de la última ecuación. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto quería mostrarle, ¿ven? Siempre, en este caso, las flechas azules siempre se mantuvieron iguales, porque el mismo peso, como dice acá claramente, ¿sí? El ejemplo, ¿ven? Para el mismo peso, ¿sí? Entonces siempre mantuve 1176, que es lo que ustedes ven en todos los numeradores. ¿Está bien? Después me dice, para los distintos planetas, que yo lo marqué en verde, o sea, son distintos los valores de gravedad, como ustedes verán en esta tabla. Por eso acá fueron cambiando solamente los denominadores. Y de ahí, en función de eso, yo fui calculando, ¿sí? Las distintas masas. Cómo cambia la masa, ¿sí? Cómo fue cambiando. Y bueno, fíjense cómo fue dando. Un astronauta de 120 kilogramos, 7 astronautas de 103 kilogramos, o un solo mini astronauta de 47,49 kilogramos. ¿Está bien? Entonces, gracias a toda esta cuenta que nosotros hicimos, nosotros podemos comparar los dos ejemplos. Que este ejemplo está en el video anterior. Pero es muy importante, como te vuelvo a repetir, ya que vimos la gran diferencia que hay entre peso y masa, ¿sí? Es muy importante entonces hacer dos ejemplos para que vean cuándo cambia uno y el otro se mantiene constante y viceversa, ¿sí? Cuando después dejo el otro constante y cambio el primero. ¿Está bien? Bueno, así también, como te dije en el ejemplo anterior, ¿sí? Como vos podías hacer toda esta cuenta para todos los otros planetas de la gravedad, te lo dejo como tarea, ¿sí? En este también te hago lo mismo, ¿sí? Fíjate todas las distintas masas que vos podés calcular para todos los distintos planetas, ¿sí? También te lo dejo como tarea para que practiques esta misma ecuación, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Gracias. Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de SuperProf que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.